Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre vienen cargados de sorpresas y contenido de primer nivel. Cada semana nos sumergimos en el fascinante universo de la pantalla, desgranando lo que amamos, lo que nos intriga y lo que nos hace soñar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la actuación, especialmente entre los seguidores de las producciones turcas que tanto nos encantan y que han conquistado corazones alrededor del globo. Vamos a desentrañar un rumor, una sospecha y para muchos, una verdad que ha estado flotando en el aire durante años, alimentada por la propia magia de su conexión. Tuba Büyüküstün, la musa secreta de Engin Güray. Sí, han leído bien. Esa conexión especial, esa química innegable que vemos en pantalla, ¿es solo actuación o hay algo más profundo y poderoso detrás de cámaras? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los indicios, las coincidencias, los gestos sutiles y los momentos que alimentan esta teoría, explorando las capas de una relación que parece trascender el guión. Desde que estos dos talentosos actores turcos compartieron créditos por primera vez, algo hizo clic. No fue solo la perfección de sus personajes, no fue la forma en que se miraban, la forma en que sus cuerpos se movían juntos en la pantalla, esa energía palpable que transmitían y que, francamente, nos dejaba a todos pidiendo más, deseando que esa historia de amor y misterio se sintiera aún más real. Y es que, seamos sinceros, cuando dos artistas tienen una conexión tan fuerte, una resonancia que va más allá de las líneas escritas, es difícil, casi imposible, ignorarla. La serie que los catapultó a la fama internacional, esa joya televisiva que es Kara para Aşk, fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran estas especulaciones. Sus interpretaciones eran tan crudas, tan apasionadas, tan cargadas de emotividad, que se sentía como si realmente estuvieran viviendo esa historia de amor y misterio, desnudando sus almas ante nuestros ojos. Cada roce fugaz, cada palabra cargada de subtexto, cada silencio compartido que decía más que 1000 palabras, todo gritaba autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad, esa verdad que emanaba de cada fotograma, la que ha llevado a tantos de sus fans a creer, fervientemente, que su relación trasciende las fronteras del guión y del set de filmación. Engin Güray, un nombre sinónimo de talento puro y una discreción casi legendaria, ha sido siempre un enigma para los medios y el público. Él mantiene su vida privada bajo un velo de misterio, muy privada, y esto, lejos de apagar los rumores y las especulaciones, los ha avivado aún más, convirtiéndolos en verdaderos combustibles para la imaginación colectiva. Cuando un artista es tan reservado, cualquier pequeño detalle, cualquier atisbo de su vida personal, se magnifica, se convierte en objeto de análisis y debate. Y con Tuba Büyüküstün, la situación es similar, aunque ella, quizás, ha sido un poco más abierta en ocasiones, su enfoque profesional y su dedicación a su arte siempre han sido su prioridad. Sin embargo, la química entre ellos es un factor tan poderoso, tan innegable, que no se puede obviar. Los críticos de cine y televisión, así como el público en general, han elogiado consistentemente la forma en que interactúan en pantalla, describiéndola como perfecta, natural, irresistible e incluso mágica. Pero, ¿cómo se logra una conexión tan profunda y creíble? Solo con una comprensión mutua muy profunda, una confianza que va más allá de la mera cordialidad profesional, una sintonía que permite a dos almas creativas resonar en un mismo plano. Pensemos en algunos momentos clave que han alimentado esta teoría. ¿Recuerdan las entrevistas conjuntas durante la promoción de Kara para Aşk? Había una complicidad palpable, una conexión que se sentía en el aire. Las risas compartidas, las miradas que se cruzaban con una intensidad que parecía hablar de un lenguaje secreto, esa forma en que se apoyaban mutuamente cuando respondían preguntas difíciles o se enfrentaban a las presiones de la fama. No era la típica interacción forzada y superficial entre compañeros de reparto que buscan cumplir con un protocolo. Era genuina, auténtica, como si estuvieran compartiendo un secreto cómplice. Y esta genuinidad se extendió a otros proyectos y a sus apariciones públicas, aunque no hayan trabajado juntos tan frecuentemente en roles principales. Cada vez que tienen la oportunidad de interactuar, ya sea en un evento benéfico, en una alfombra roja o incluso en breves apariciones conjuntas, esa chispa regresa, ese brillo en los ojos, esa comodidad natural que solo se da entre personas que se entienden profundamente.
Han sido vistos juntos en eventos, y aunque siempre manteniendo la compostura profesional y el respeto que merecen sus carreras individuales, esa conexión sutil pero innegable está presente. Para muchos, estos son los hilos invisibles que tejen la narrativa de una musa secreta. ¿Qué significa ser una musa secreta? No se trata necesariamente de un romance clandestino y escandaloso, de amores ocultos y prohibidos. Puede ser algo mucho más sutil, pero a la vez más poderoso, una fuente de inspiración, alguien que eleva el trabajo del otro, que desbloquea una nueva dimensión en su creatividad, que les impulsa a dar lo mejor de sí mismos. Y si hablamos de Engin Akyurek, su carrera ha tenido un ascenso meteórico, consolidándose como uno de los actores más aclamados de su generación. Y es innegable que Tuba Büyüküstün jugó un papel crucial en uno de sus momentos más icónicos. Ella no solo era su coprotagonista en Kara para Aşk, sino que parecía ser la catalizadora de su mejor actuación, la pieza que completaba el rompecabezas de su personaje Ömer. La forma en que él reaccionaba a sus gestos, a sus palabras, a su mirada, era algo especial, cargado de una profundidad emocional que conmovió a millones. Él le daba a su personaje esa intensidad, esa vulnerabilidad que el público tanto amaba, y ella, a su vez, le proporcionaba el ancla emocional, la luz y la sombra que hacían que su interpretación fuera tan cruda, tan convincente, tan inolvidable. Ella no solo complementaba su actuación, sino que la realzaba, la elevaba. Además, hay que considerar el factor de la fama y la exposición pública. Trabajar juntos en producciones de tanto éxito, que han sido vistas por millones de personas en todo el mundo, los ha unido bajo el escrutinio público. Han navegado por las aguas turbulentas de la atención mediática y los desafíos de la fama juntos, lo que en muchos casos puede fortalecer un vínculo, creando un entendimiento compartido de las presiones y las exigencias de sus profesiones. Cuando ambos son figuras tan queridas y admiradas, y cuando además comparten esa conexión especial que parece fluir de forma natural, es natural que los fans proyecten sus deseos, sus esperanzas y sus fantasías en ellos. La idea de que dos personas tan talentosas, tan compatibles en pantalla, y aparentemente tan afines en su forma de ser, puedan encontrar algo más que una sólida amistad en el set, es algo muy atractivo para el público. Una historia que alimenta la imaginación y el romanticismo. Y analicemos un poco más a fondo el concepto de musa. Una musa no es solo alguien que inspira amor, sino que inspira arte, que impulsa la creatividad, que despierta la chispa artística. ¿Ha influido Tuba en la forma en que Engin aborda sus personajes, en su proceso creativo, en su visión del arte? ¿O viceversa? Es difícil saberlo con certeza sin tener acceso a su círculo íntimo, a sus pensamientos más profundos, pero podemos especular con base en lo que vemos y sentimos. La inteligencia emocional que ambos demuestran en sus actuaciones, esa capacidad para conectar con las emociones más complejas de sus personajes y transmitirlas con tanta verdad, sugiere una profunda comprensión de las complejidades humanas, y es muy probable que hayan aprendido mucho el uno del otro en ese sentido, compartiendo ideas, perspectivas y desafíos. La forma en que ambos abordan la actuación con tanta seriedad, dedicación y pasión también indica un respeto mutuo que podría ser la base de algo más profundo que la simple camaradería profesional, un entendimiento del arte que comparten y valoran. Los rumores y las teorías en torno a la relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek han sido persistentes a lo largo de los años, tejiendo una red de interpretaciones y deseos que envuelven a estos dos ídolos. Se han alimentado de pequeños gestos, de entrevistas que han sido interpretadas de diversas maneras, de la ausencia de declaraciones rotundas que desmientan o confirmen algo, y sobre todo, de la indiscutible química que trasciende la pantalla, esa electricidad que sentimos cuando los vemos juntos. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial de nada más allá de una profunda amistad y una relación profesional sólida y respetuosa, los fans han encontrado suficientes indicios, suficientes momentos de conexión especial, para alimentar la idea romántica y cautivadora de que Tuba Büyüküstün podría ser, en efecto, la musa secreta de Engin Akyurek. Y es que a veces las conexiones más profundas, las relaciones más significativas, no necesitan ser anunciadas a los cuatro vientos, no requieren de grandes titulares ni de declaraciones públicas escandalosas. A veces se viven en la intimidad, en el respeto mutuo, en la admiración silenciosa, en ese entendimiento tácito que solo las almas gemelas pueden compartir. Y si esa conexión, esa chispa, esa musa se traduce en actuaciones tan memorables, tan conmovedoras, tan perfectas como las que nos han regalado juntos, entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar su existencia o su forma de manifestarse? Quizás esa sea la verdadera magia del cine y de las series,
la capacidad de crear arte que resuene en nosotros, que nos toque el alma, impulsados por fuerzas creativas y emocionales que solo los artistas conocen en su totalidad. En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, analizando la química innegable que comparten en pantalla, su discreción en la vida privada, los momentos que han alimentado la teoría de que Tuba podría ser la musa secreta de Engin. Hemos visto cómo su colaboración en Kara para Aşk fue un punto de inflexión, un catalizador para la admiración mutua y el respeto profesional, y cómo esa chispa, esa conexión especial, parece mantenerse viva a través de gestos sutiles y una química que no se desvanece. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos de Hollywood turco. Ha sido un placer desentrañar este tema, lleno de misterio y romanticismo, con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Creen ustedes que Tuba Büyüküstün es la musa secreta de Engin Akyürek? ¿Qué momentos, qué detalles, qué gestos les hacen pensar eso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir profundizando en estas historias que tanto nos apasionan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes del cine y las series, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis profundos y sorpresas que les harán vibrar. Hasta la próxima. Que la magia del cine los acompañe siempre.